Voy a empezar por el orden de presentación. Vamos a comenzar con Nina Sellers, que es una artista australiana cuyo trabajo se desarrolla en medios mixtos, imparte conferencias de anatomía para artistas y cuenta con capacitación para disecar cadáveres para usos médicos. Su obra mezcla las disciplinas de arte, ciencia y humanidades y se enfoca en la forma en la cual la anatomía ha modelado nuestro entendimiento acerca del cuerpo humano, así como la identidad y la subjetividad a través de los siglos. Su interés en el tema la ha llevado por húmedos laboratorios de anatomía y de física, en donde explora las implicaciones culturales de la imagen médica moderna. La obra de Sellers se ha expuesto tanto a nivel nacional como internacional, incluyendo el Ian Potter Museum en Melbourne, Australia, este año, donde presentó A Body of Knowledge, The Anatomy Lesson, y el Wellcome Institute de Londres, Reino Unido, en el 2012, donde la obra expuesta fue Brains, The Mind as Matter. Con estudios de dibujo, Nina Sellers ahora se encuentra trabajando en una serie de instalaciones multimedia que involucra anatomía y luz. En la actualidad se desempeña como adjunto en el Departamento de Anatomía y Biología del Desarrollo de la Universidad de Monash. Bienvenida, Nina. Muchas gracias. Solo quiero empezar agradeciendo a Gabriela, a Joana y a todo mundo, a Sara y a Adriana y a todo mundo que ha estado haciendo posible este gran evento y ser realmente nuestros huéspedes. Quiero hablar sobre la vida social de las imágenes, de la luz y las imágenes, y cómo poder tener algo, un significado, y cómo darle vida a todo esto. Estas imágenes anatómicas, quiero decir. Hablo desde mi posición como artista, que también tiene experiencia de trabajar en un contexto médico. Esta imagen que ustedes ven acá me muestra trabajando en el laboratorio. Yo disecto cadáveres también para fines médicos, y también doy cursos y tengo mi propia práctica artística. Mi intención es promover, quizá debo decir que esta presentación es un intento por desarrollar una manera diferente de pensar las imágenes anatómicas, y esto es algo que está circulando en nuestra cultura de medios. Pero mi intención con esta presentación es presentar una reflexión crítica sobre el estudio de la anatomía y los diferentes métodos que se usan para la imagenología anatómica. Sin embargo, también quisiera hablar sobre la naturalización de las imágenes anatómicas y cómo lo hemos incluido en nuestras vidas cotidianas. Cuando interiorizamos las visiones anatómicas, nosotros también enarbolamos el imaginario tecnocientífico que va de acuerdo con nuestra tecnología de imagenología. Esto resulta en que el cuerpo se percibe, es decir, el estudio de anatomía se puede describir como una manera de ver, algo que incita o promueve la manera en que estamos en el mundo. Por ejemplo, en relación con la microscopía, se podría decir que a partir del siglo XIX, y es cuando se hizo el estudio de las células vivas y cuando se convirtió ese estudio en una ciencia, hemos llegado a ser cada vez más transparente y abiertos a la manipulación, y hemos monitoreado el cuerpo a nivel celular, y hemos hecho ingeniería a través del ordenamiento microscópico de la carne. Solamente quiero mostrarles aquí este clip, este recorte de BBC. Aquí tenemos la vida oculta de la célula y nos muestra diferentes modos de esta imagenología, y también ejemplifica cómo esto está acompañado ahorita por algo de lo cual se hace mucha publicidad. Cuando aparece en la cultura popular, se necesitan 120 billones de células a ser un humano. Tienen una unidad fundamental de la vida, y entonces componen nuestros cerebros, músculos, nuestros órganos, cada una de nuestras partes. En la última década, los científicos han podido presenciar lo que antes parecía imposible: el mundo dentro de una célula humana.
Esta batalla de estos virus dentro de uno mismo, esta impresionante película de ciencia ficción, esta épica, está ocurriendo siempre en nuestros cuerpos y ni siquiera nos enteramos. Nuestro universo secreto, la vida oculta de las células. Se podría decir que estas imágenes anatómicas, cuando se presentan de esta manera, realmente no aclaran ni simplifican el espectáculo de la anatomía para el consumo y para el análisis público, sino que fabrican visuales que realmente promueven y facilitan esta construcción tecnocientífica del organismo. Es importante recordar que la anatomía es una ciencia predominantemente basada en la observación visual. Por tanto, la existencia del cuerpo anatómico realmente parece depender de modos de comunicación visual que constante y rápidamente están evolucionando. No obstante, con cada una de estas nuevas tecnologías usadas en nuestra interrogación visual implacable del cuerpo, no estamos viendo más del cuerpo. No solamente estamos viendo más al cuerpo, sino de manera diferente. Entonces, con este límite perceptible del cuerpo anatómico ya no vinculado con algo tangible, nuestra corporalidad parece estar expandiéndose exponencialmente. Hay también un sentido de transparencia en el cuerpo que, como resultado de sus imágenes múltiples, pueden estar abiertos, aislados o desprovistas de un límite. Entonces, a través de esto hay una transferencia aparente, incluso una transferencia de las características corpóreas anteriores y las imágenes anatómicas están ganando entonces una mayor sustentabilidad y el cuerpo físico está desarrollando transparencia. En mi práctica artística examino imágenes anatómicas en su incepción y considero la ciencia de la anatomía como una construcción y una manera condicionada de ver el cuerpo que yo argumento que ha sido instigado por el uso instrumental de la luz. Y aquí me refiero a las formas de luz que no solo iluminan el cuerpo, sino que lo penetran, como por ejemplo las radiografías y las tomografías computarizadas. Veo la luz no solo como el arquitecto de la exposición de la anatomía que influye en la percepción de estas estructuras, sino también como una entidad que inicia un involucramiento dinámico del observador con instrumentación en el acto de observación. Y este involucramiento dinámico es lo que le da a la anatomía esa apariencia de ser significativa y define nuestro entendimiento. Entonces, mi enfoque no es entonces ver esto como entidad científica aislada, sino como algo que está incrustado en la historia de su uso relacional, es decir, cómo esto se va promulgando y se va transfiriendo. El concepto que yo quiero usar es de que las tecnologías de la luz crean, delinean envolventes de tareas distintos individuales para cada instrumento. Cada tecnología define un límite perceptible para la acción y entendimiento del observador de la anatomía, determinando qué ven y también instigando cómo lo ven. Por consiguiente, cada variante de luz revela, configura y configura la anatomía, influyendo no solamente cómo se visualiza la anatomía, sino también cómo se registra en imágenes. Bien, este término envoltura de tarea me permite conceptualizar el cuerpo del espectador como una parte que forma un espacio operacional y implica que el impacto de la luz se extiende más allá que la vista misma. En el ejemplo de microscopía, la tecnología óptica no solamente magnifica la vista, sino que también se puede describir como la reconfiguración de nuestro entendimiento intuitivo del espacio, eliminando el tacto del proceso de visión y, más importantemente, en relación con el estudio de la anatomía, separando la forma de la materia. Y cuando vemos esto en el microscopio, estamos creando imágenes virtuales que existen entre las lentes y entonces es una imagen virtual que en sí se convierte en el objeto de la observación y ya no se parece al espécimen hospedero. Entonces ustedes pueden ver aquí hay una desconexión y hasta cierto punto la imagen parece ser que es autónoma del espécimen y se convierte en el objeto de la observación. Cuando pienso de estas envolturas de tarea de luz, algo como las imágenes que ustedes han visto, hay algo que podemos compartir, que ustedes pueden compartir con sus amigos, un espacio donde pueden estar muchas personas, pero en microscopia sus amigos se tienen que colocar y compartir este momento individual que solamente se ve una vez con sus propios ojos.
Bien. Vivimos en una era en que podemos estar extraídos digitalmente de la matriz para existir en el mundo como una imagen mucho antes de que naciéramos físicamente. Las tomografías magnéticas nos muestran a los niños todavía no natos transferidos en impresoras tridimensionales con el propósito de compartir estos modelos. Una imagen de figuras anatómicas circulan en Internet y pueden parecer desconectadas de su origen y tienen una vida propia. La socióloga Catherine Walby describe estas anatomías virtuales en línea que se originan en la Biblioteca Nacional del Proyecto Humano Visible de Medicina como aparecidos digitales, es decir, como fantasmas que ahora nos andan acechando. Sin embargo, aunque la percepción de Walby de este proyecto humano visible es solamente una respuesta académica para la apariencia de las anatomías virtuales en el dominio público. Sin embargo, es cuando estos cuerpos objetivos permean las redes sociales, es cuando ellas están susceptibles a múltiples actos de interpretación subjetiva por espectadores que son dispares y anónimos, puesto que también existen en un campo creativo que nos ayude a definir más nuestra identidad humana. Bien, aquí tienen ustedes mi trabajo. Considero el contexto de mi trabajo artístico SCAN como una inversión contemporánea aparente en imágenes anatómicas. Actualmente estamos presentando SCAN aquí en la exhibición de Tránsito. Este trabajo es un cuestionamiento poético de las posibles interacciones que pueden ocurrir cuando los visuales radiológicos del cuerpo escapan los confinamientos de su contexto científico. En SCAN, entonces, el cuerpo científico objetivizado se moviliza en espacios sociales interactivos. Esencialmente, una pieza interactiva de realidad mixta que utiliza la tecnología de la telefonía inteligente, que utiliza dos elementos, una imagen de pared gráfica que se presenta en el espacio de galería y una animación de autoplay en línea. La imagen de la pared se deriva de una tomografía de resonancia magnética en mi cerebro tomada de la animación. Sin embargo, podemos ver aquí estas características que son realmente mis retinas, sí. Y estoy hablando aquí sobre el trabajo, quisiera mostrárselos. Esta exhibición tiene mucho que ver con la mezcla del arte y la ciencia. Aquí tenemos este trabajo de un artista australiano, Nina Sellers, que utiliza el código QR en la pared para vincularlo con diferentes tomografías cerebrales de un tumor que ella sufrió en comparación con carne y sangre. Aquí tenemos casi algo que es etéreo. Bien, entonces él está hablando de cuando yo tuve un tumor cerebral, entonces las imágenes sí son de mi propio cerebro y yo tuve varias cirugías, imágenes que se tomaron antes, durante y después de estas operaciones. Tengo todo un catálogo de imágenes que a veces he incorporado en mi trabajo. Entonces el tumor fue cuando yo tenía unos 16 años, perdí la vista más o menos año y medio, no debido al tumor cerebral, sino al que se estaba tratando de llegar a este tumor. Entonces esto no solo lo desmaterializó, sino que también lo movilizó, tomando entonces el espacio físico del cuerpo a su posición. Y aquí estamos utilizando otro tipo de mediación, la animación del cerebro que existe en el espacio virtual de Internet, que se puede dispersar en el espacio personal de los visitantes de la galería. De esta manera, mi cerebro ha sido codificado y descodificado y se puede ver aquí de manera muy visible a través de los diferentes actos de mediación y el acto de escanear en toda la imagen es como dejar la exhibición con un pequeño cerebrito jugando en la palma de su mano. Aquí tenemos en esta iteración de SCAN el cuerpo físico del artista forma parte del trabajo de la obra de arte, quiero decir, y de hecho reemplaza la imagen gráfica. Entonces el código QR se aplica directamente en mi frente, en este
en esta piel que se retiró, que se sustrayó, y el código y la forma de un tatuaje adherible. Estoy ahí sentada y ustedes pueden acercarse y hacer un escaneo con el lector QR. Entonces la única interacción que pueden tener es ver dentro de mi cráneo. Y entonces el cerebro es virtual, animado y de alguna manera interactivo, tal como está transpuesto del código de mí en mi piel, a ser una animación que aparece en la mano del espectador. En este momento el espectador no está viendo la imagen como tal, sino que está involucrándose con un reflejo que expone la materialidad interna de mi cuerpo, que no es diferente de la persona que me está escaneando. Yuxtapuesto con el cuerpo físico del artista, la animación puede parecer como un momento mori virtual, o, para usar el término de Bowlby, como un fantasma, alguien, un aparecido que regresa de los muertos. El registro de esta reunión entre el artista y el espectador y este fantasma se aleja del espectador y continúa entonces vinculado. Sin embargo, yo no estoy consciente de quién ha visto dentro de mi cabeza. Quiero mostrarles aquí otra de mis obras, y esto se llama Lucida. Es una instalación de luz que consiste de cables de fibra óptica acoplado a una luz de arco plasma muy potente. Casi todo el ruido está en la exhibición. Tuve 3 ventiladores para que la luz esté suficientemente fría para poder operar. Juntos producen fuentes de luz, y cada componente de la instalación es relativamente pequeño, y la base más o menos de 12 centímetros. Son muy pequeños, y el cristal o el vidrio como de 9 centímetros. Sin embargo, las imágenes que generan son muy grandes. Normalmente tienen una altura de 1 metro, pero pueden llegar hasta 2 metros de altura. Las imágenes se crean dirigiendo las fibras ópticas, fracturas en el vidrio, y entonces tenemos la transparencia. No se puede ver nada hasta que reacciona con la luz. Y las bases en las que están colocadas van girando en pasos mecánicos incrementales. Aquí tenemos unas de las imágenes. Sigue siendo una de las fotos de la instalación, más o menos con 1 metro de altura, y el vidrio enfrente es muy pequeño. Mi interés en Lucido no tanto se debe a las especificaciones de las modalidades de imagenología científica, sino en la red de relaciones y de discursos, tanto en la cultura y en la ciencia, que han sido iniciados por estas tecnologías. Para este fin, quería yo que las imágenes de Lucida retaran la clasificación como fotografías, tomografías radiológicas o gráficas de computación tridimensional, sino que aludieran a todos los 3 y que fueran vistas como imágenes científicas a la vez que existen solamente como una obra de arte. Mi deseo es que el espectador participe en un modo tipo científico de observación que ha sido desprovisto de su contexto científico, así como de sus protagonistas originales, para que se pueda reubicar e involucrar en el contexto cultural de una galería de arte. Voy a mostrarles otro recorte aquí. Aquí ustedes pueden ver el proceso de preparar esta instalación, así como toda su operación. Las imágenes en Lucido no registran ninguna anatomía humana real, sino que presentan anatomías ficcionales plausibles que se refieren, ¿no?, al estudio de las células vivas. Las imágenes ocurren a través de la interacción entre la luz y el vidrio que tiene lugar en la galería. No hay nada material que se está aquí presentando. De hecho, para determinar este sonido son los ventiladores, no es la instrumentación. Voy a bajarle un poco al volumen. Entonces, en la instalación ustedes pueden estar moviéndose por la sala y pueden ver las imágenes en la pared, pero también pueden acercarse bastante para ver la instrumentación. Entonces, hay una discrepancia similar a la microscopía, que tenemos este pedazo de vidrio que de hecho es como un lente, un espécimen, un vehículo que parece que no tiene conexión con la imagen que crea. De hecho, el vidrio mismo no crea la imagen, sino que está en conexión con la luz. Con la magnificación de la vista y la intensificación de la luz,
ambos habilitados a través de diferentes avances tecnológicos, se nos ha permitido ver lo que antes era invisible en el cuerpo anatómico. La abstracción del cuerpo en la imagenología médica se acelera a través de su magnificación. Cuando las formas diminutas se vuelven intangibles y fuera de alcance, el sentido de la vista ya no puede ser verificado por la mano misma, y los microcosmos corpóreos que se están creando solo están ahí por medio de la analogía. La magnificación también disuelve los límites discernibles o puede multiplicarlos exponencialmente dependiendo del enfoque de uno. Entonces, ver un órgano como un corazón a nivel celular nega en ese momento particular la capacidad de poderlo ver en su totalidad, mucho menos de poder percibirlo como parte de un sistema. Por otro lado, esta percepción o micropercepción puede agregar millones de nuevos límites construidos y como divisiones entre células individuales. El límite de las estructuras individuales cuando un órgano empieza y termina, entonces es menos clara. Entonces, en relación con sus comunicaciones y cómo interactúa un cuerpo en el mundo, donde empieza, donde termina, incluso donde se da el pensamiento, esto es algo menos discernible. De hecho, cuando los límites del cuerpo se contraen o se expanden dependiendo de las influencias socioculturales, tecnológicas, así como de sus percepciones. En este sentido, veo el estudio de la anatomía y su relación con la luz como algo inevitablemente un estudio de nuestra ontología y de nuestra epistemología, básicamente un estudio de quiénes somos y cómo construimos el conocimiento. Por tanto, es muy importante señalar que el enfoque principal de mi práctica artística es explorar cómo la luz influye nuestro involucramiento fenomenológico con el cuerpo anatómico y cómo nos vemos a nosotros mismos después de estar expuestos al interior anatómico. Gracias. Voy a continuar con la discusión que empezó Nina del cuerpo humano, pero mi postura es discutir el cuerpo humano a través de cuerpos no humanos, es decir, aquellos cuerpos que nos habitan o que crean un entorno en donde nosotros vivimos y compartimos el entorno. Así es que el título de mi presentación es El ser microbiano, bioarte y las microontologías de los cuerpos humanos. Y tal y como Ileana ya lo dijo, yo no soy artista, voy a hablar de la obra de alguien más. Y también voy a mostrar un par de imágenes de la obra de quienes haré referencia. Entonces, la respuesta que nos da la biotecnología del siglo XXI y la investigación biotecnológica a la respuesta ¿qué es ser humano? Han incidido en el arte y en las humanidades. Los estudios del microbioma humano, que es la comunidad microbiana que vive en nuestro cuerpo y sobre nuestro cuerpo, no nada más representa la vanguardia científica, sino que también presuponen serios retos al concepto del ser, la individualidad y la inmunidad. Apenas nos damos cuenta de todo el embrollo en el que vivimos con los microbios en nuestros propios cuerpos, que representan un factor de 10 con relación a nuestros cuerpos. Nuestros cuerpos son comunidades donde viven muchas especies, en donde se establecen linderos humanos y no humanos, sería muy difícil. Los microorganismos participan en el funcionamiento de nuestro metabolismo. Por lo tanto, desde el punto de vista microbiológico, no hay una entidad autónoma que pudiésemos llamar el ser, porque siempre es dinámico y depende del contexto. Sin embargo, esto despierta preguntas sobre la independencia y la autonomía que son muy importantes para las biociencias y para las humanidades también. En la tradición humanista, nuestra autonomía y nuestra integridad han estado reguladas por lo que Elaine Graham llama la higiene ontológica. Esto aislado de las especies no animales y nosotros como especie, y si habláramos de la naturaleza humana en ese sentido, y la cito, es un artificio mágico, ha inventado todo lo que usan los seres humanos, fin de cita. Esto va de acuerdo con las visiones tradicionales sobre la humanidad y el estudio insular del ser, que actúa a través de mecanismos de defensa y que se ha separado de su entorno. Ahora, sin embargo, las investigaciones biológicas nos muestran pruebas para confirmar que hay dependencia entre las especies. Estos son conceptos ecológicos que tienen que ver con la inmunidad, y las tendencias no antropocéntricas de la humanidad han hecho aparente que tenemos que dejar de un lado esa metáfora
y empezar con otras. Tenemos que de alguna manera empezar a hablar de una microontología y una microbioética, tal y como lo postula Myra Herd, para ayudarnos a conceptualizar nuestra coexistencia con las comunidades microbianas, fuera de su historia patógena y cómo han sido tipificadas. Esto nos dará la oportunidad de entender a los cuerpos humanos no nada más en el entorno, sino también como entorno. Los artistas también participan. Los artistas también participan en este cambio de paradigma, ya que llevan a cabo sus propias investigaciones para contestar interrogantes, y esto es realmente necesario para poder reconstituir una jerarquía inestable de las especies y cuál es la relación del sistema inmunológico con el entorno y el número de interacciones que tenemos con los microbios en las culturas contemporáneas. Ahora, esa tendencia creativa la podemos ver en las muestras que se toman de la piel, la nariz, los pulmones y la boca. Los artistas utilizan sus propios métodos para manejar la materialización de la vida microbiana, como por ejemplo, una segunda piel, alfabetismo microbiano, para ponerles unos ejemplos nada más de cómo es que los artistas han planteado estas cuestiones, y también los artistas han participado de distintas maneras para entender el bioma microbiano a través de sus piezas artísticas. Y si me permiten, pasaré al primer ejemplo. Vamos a hablar un poco de arqueología. Se esperaba que la secuencia del genoma humano revelaría la unicidad y singularidad de los humanos y por lo tanto de la naturaleza humana. Como ya sabemos muy bien, el proyecto del genoma humano nos demostró que a nivel molecular hay más similitudes que diferencias entre seres humanos y seres no humanos. Esto se debe a que durante la historia evolutiva que compartimos con todos los seres vivos, el cuerpo humano evolucionó como un mosaico de organismos simbióticos, en palabras de Taubes, y cito, anatómicamente, fisiológicamente, a nivel del desarrollo, genéticamente y a nivel inmunológico. Somos un complejo de múltiples especies y múltiples genomas, fin de cita. Vistos como una extensión del genoma humano, el proyecto del bioma humano, iniciado en el 2008, trata de determinar el efecto del microbioma en nuestra salud y nuestra enfermedad y crear un microbiomapa del cuerpo humano, y reconoce los hábitats habitables. Como les mostré antes, ahora me regreso para que tengan claro, pasemos a la pieza. En otras palabras, su objetivo, el proyecto del microbioma humano, trata de recabar una base de datos que se puede utilizar a manera científica. Estudio comprobó que cada persona, hay una comunidad de cientos de miles de especies, incluyendo organismos como bacterias, la mayoría son bacterias, eucariotas, virus y parásitos. Así es que este mundo microbiano ahora ya lo puede acceder la ciencia de manera muy vital, pero para nosotros sigue siendo extraño, porque estamos hablando de un nivel de vida microbiano. Y como no hay un entendimiento generalizado de la investigación microbiana y su uso potencial para tipificar a la gente, bueno, esto nos lleva a las palabras de Steven Wilson, donde habla de un alfabetismo. Sería un proceso a través del cual una persona común y corriente pudiese entender protocolos médicos, los conceptos y el instrumental necesario para esa ciencia. Además, enfatiza el nivel de falta de familiaridad con el microbioma humano. Esto puede representar un riesgo para la cultura, y tal y como lo ha dicho Wilson, puede representar un problema para la cultura en una era en donde la investigación biológica representaba tanta importancia. Fin de cita. Su instalación es una introspección del 2005, como lo pueden ver en la pantalla, que tiene que ver con la exploración de su propio cuerpo bajo el microscopio. Y esto le daba la oportunidad al público de establecer una relación consciente con sus seres no humanos. Aquí le dieron la oportunidad al espectador de ver a detenimiento el mundo microscópico, y a esto se conectó con el lenguaje de los videos de computadora. Aquí en esta instalación se equiparon con un hisopo para hacer un barrido bucal y para entender las microcomunidades. Después de preparar la muestra y después de insertarla en un microscopio automático, pudieron identificar la vida ahí. No tengo tiempo de explicar esta obra más, pero quisiera mencionar
que Steven, cuando todavía seguía vivo, seguramente hubiera estado muy contento con este proyecto, el UBiome, que es un proyecto biológico ciudadano que todos pueden participar en esta comunidad microbiana y aprender de nuestros seres a través de este proyecto para combatir este analfabetismo microbiano. Así es que déjenme avanzar a otro proyecto que se dio todavía antes. Nuestro ser microbiano puede dar la pauta a un intercambio como es parte de su vida cotidiana. Al excretar, al inhalar, al exhalar, vemos que estos seres cobran vida en el proceso de inhalación y exhalación del aire. Este es el objetivo de Sabrina Raff Breath Corpus, Culturas de la Respiración. Lo que hace es analizar la respiración como prueba de quiénes somos al tomar en cuenta las trazas de la ubicación geográfica y las historias personales inscritas en lo que hay en la respiración. Aquí lo que hizo es tomar muestras de 70 personas de distintas culturas y distintas nacionalidades que vivían en un mismo punto en la ciudad de Nueva York. Al inhalar en una caja de Petri en donde traían mutágenos, cada participante depositó sus microbios que fueron cultivados y posteriormente se les tomaron fotografías bajo el microscopio. Al hablar y exhalar, los participantes compartían sus compañeros microbianos en las cajas de Petri. Y nos dice el artista, yo identifico la identidad de estos intercambios que existen entre nosotros. Este es un espacio en donde se conectan las culturas a través de las ideas que compartimos y del material microbiano que compartimos entre nosotros. Ella trató de concentrarse no nada más en la complejidad del ser humano no humano, sino también en las conexiones e intercambios que se hacen a nivel biológico y ambiental por medio del aire. Al jugar con los distintos significados de la palabra cultura para hacer referencia a lo que es las nociones biológicas, científicas y comunales, jugó con el concepto de inmunidad e identidad, entendidas como contextos sociales y culturales. Pero, ¿cómo mantenemos nuestra integridad en una comunidad donde tantas especies se comunican, donde cohabitan, coexisten? Todavía es una pregunta que tendrá que responderse. Y voy a pasar al último ejemplo. Quisiera hablar aquí de lo que es la impresión microbiana del cuerpo. Nuestro órgano más grande es la piel. En ella pululan comunidades microbianas. Y aquí estamos hablando de que es el entorno más inestable de nuestro cuerpo. Si podemos vivir una vida libre de microbios, solamente se da en el útero. Pero bueno, eso depende de la investigación, porque hace 2 semanas un investigador cuestiona que sí hay microbios en el útero. Así es que aquí el punto de vista más tradicional es que tenemos contacto con nuestros compañeros microbianos al nacer. Y ahí es en donde nos independizamos del cuerpo materno a través de los microbios. Ahora, esa travesía a través del canal uterino le da la oportunidad al bebé de estar en contacto con sus compañeros no humanos por primera vez. En el caso de una cesárea, los primeros microbios provienen de la piel de la madre. Esta primera exposición a las comunidades microbianas determinan nuestra composición microbiana particular, que se va diversificando a través de que vamos interactuando con el entorno. La composición de los microbios de la piel dependen de la ubicación topográfica del cuerpo que los aloja y del contexto entorno exterior. Los factores que afectan las comunidades, por ejemplo, la humedad de la piel, la temperatura y la exposición a rayos ultravioleta. Y como artista consciente de todo ello, Sonia Baumel hace impresiones de sus biomas que habitan su piel. La cartografía del cuerpo humano es un mapa de una proporción 1:1. Con esta obra, trabajar en conjunto con un científico, y ella, que se hace llamar bacteriógrafa, en su laboratorio lo que hicieron fue tomar muestras de su piel, las pusieron en cajas de Petri y esas nuevas bacterias cultivadas se fueron otra vez a su cuerpo en un orden muy particular y con colores muy específicos. Luego hizo impresiones corporales en
cajas que traían nutrientes para que esos microbios pudieran crecer otra vez. Una vez que ya se hicieron visibles, la proliferación tuvo que detenerse para poder hacer una estabilización de la imagen para pasarla al lienzo. Para poder mostrar la presencia y no tanto la representación, y para revelar la imagen del cuerpo tal y como es, bueno, eso lo hemos visto en culturas visuales occidentales desde hace mucho. En un contexto religioso, los mantos con imágenes impresas de una persona revelan el alma del ser como autónoma y como funcional, como la presencia humana de aquella persona que alguna vez tuvo esa apariencia. Por ejemplo, los mantos, las mortajas dan cuenta de una práctica en donde el vivo se transforma en su forma no viva. Entonces, esta mortaja, este manto de nuestro ser, da cuenta de cómo podemos envolvernos entre microbios cuando llegamos a la vida, cuando nos dan a luz, y además aquí vemos la presencia de microbios. Aunque es algo invisible, las funciones van continuando y siguen habiendo transacciones con el entorno, aunque lleves una vida sana. En un video que se llama Invisible, que no voy a tener tiempo de mostrarles, Bauman nos sugiere que en el futuro el microbioma de la piel podría diseñarse como una ropa, como un manto, para cumplir ciertas funciones que quieran satisfacer ciertas culturas. En otro proyecto, El Ser Expandido, del 2012, la artista una vez más hizo uso de sus microbios en la piel, pero empleó otro método. Esta vez utilizó una impresión corporal directa en una caja de Petri de tamaño real, con agar, con gelatina y sustancias nutritivas que sirven como una base para cultivar y hacer visible esta imagen. La composición de los microbios dérmicos especifican exactamente cuándo tiene contacto con el agar. Ahí y tiene que ver lo que se ve aquí dependiendo del continente, el lugar en donde esté. Esta es una huella digital de un momento específico de la vida del artista. La célula, definida a través de una forma no humana, se separa y a través de los nutrientes puede vivir una vida independiente. Esta imagen de la caja de Petri de tamaño real de alguna manera nos evoca al nacimiento humano, pero en reversa. Aquí empezamos con el cuerpo microbiano que a final de cuentas será colonizado por células humanas. Una imagen más de esta obra y pasaré a las conclusiones. Ahora quisiera plantear una pregunta a la que yo no tengo respuesta. ¿Cómo seguiremos siendo una minoría celular? ¿Seremos una minoría celular? No tengo una respuesta teórica, pero nosotros seguimos siendo una minoría celular como seres humanos. Acabamos de empezar a explorar nuestra coexistencia pacífica con los microbios, pero las expectativas relacionadas con la investigación microbiana son muy altas. Aunque lo que más se quisiera y lo que más se deseara serían utilizarlas para lo que es cuestiones médicas, para tipificar a las personas, para la investigación, bueno, todo lo que sabemos en ese sentido viene de la biología sintética. Entonces, Craig Venter, conocido por su participación en el proyecto del genoma humano, de una conferencia en el 2010 en el Centro de Investigación en la NASA para plantearle su interés para mejorar a los humanos para viajar en el espacio al alterar esa vida no humana que vive en el ser humano. ¿Por qué no? ¿Por qué no tener un microbioma sintético? Y él se propuso desarrollar un cóctel de microbios con características para reemplazar a los microbios que ya habitan en nosotros, y tal y como él lo dice, mejoraría la nutrición, los productos de desecho no serían tantos, estaríamos más protegidos de las radiaciones, y él se imagina que todos estos cambios en la fisiología y el metabolismo humano pudieran facilitar la vida en las estaciones espaciales y también posible la vida en Marte. Aunque las diferencias genéticas entre las personas pequeñitas y otras que no son tanto, o cualquier otra diferencia, tendríamos que considerar que los microbios no cambian tanto, sino en un 40%. En grande escala, ¿qué seríamos si nos basamos en eso? Si nos basamos en comunidades microbianas, tendremos que reconsiderar entonces qué es ser humano. Y para reevaluar
la descripción de los agentes no humanos, también tendremos que considerar que nuestra identidad humana siempre se ha negociado a través de los procesos y las funciones actuales de las que estamos conscientes, y en ese caso dependemos de otras especies. Por lo tanto, no va a ser posible discutir la vida humana como si solamente perteneciera a los individuos o a especies separadas, porque como lo dice Donna Haraway, nunca hemos sido humanos. La vida con la que nos identificamos, nuestra vida propia, es solamente una ecología multiespecie temporal, que ahora se va reconfigurando como un proceso continuo. Por lo tanto, nuestra identidad se puede pronunciar de otra manera, y eso es que no tenemos rastros humanos. Thank you very much, Monica. I think now I've been thinking about since the beginning that Muchas gracias, Mónica. Pienso que ahora podemos pensar en tantas cosas, muchas ideas sobre escala. De hecho, tenemos que bajar la escala tremendamente de este punto de vista anatómico que planteó Nina al planteamiento de Mónica, y a ver qué Hassan nos ofrece. Es un artista interdisciplinario cuya obra examina problemas de sobrevivencia, ciudadanía, migración, transporte y fronteras. Su trabajo se ha presentado en numerosas exposiciones y en sitios como Site, Santa Fe, Centre Georges Pompidou, Sundance Film Festival, Kassel Kulturbahnhof y la Bienal de Venecia. Recientemente fue invitado a hablar sobre su arte al Tate Modern, a la American Association of Artificial Intelligence, la International Association of Privacy Professionals, TED Global y el Foro Económico Mundial. Su obra se encuentra con frecuencia en los medios como en el New York Times, la revista Forbes, Wired, CNN, ABC, CBS, NPR, Fox News y el Colbert Report. Por otra parte, es director del Digital Cultures and Creativity en el Colegio Honors de la Universidad de Maryland. Gracias, Hassan. Sí, muchas gracias. Estaba pensando sobre posiblemente hacer en español, pero me doy cuenta que es absolutamente horrendo mi español, así es de que trataré de hacer esto en inglés. Bien, Ilana, muchas gracias por invitarme, y Gabriela, Sara, Joana, muchísimas gracias a todos ustedes por organizar esto. Ha sido realmente unos días maravillosos, impresionantes, ¿sí? ¿Todo me pueden escuchar bien? Bien. Quiero hablar un poco sobre la idea de los medios vivos o vivientes. Sí, creo que mi ángulo es un poco diferente de los artistas que están aquí. Y permítanme retomar algo primero, diciendo que para muchos artistas hay una distinción muy clara entre sus propias vidas y su arte. Frecuentemente hay una distinción clara, una separación. Para mí, encuentro que los dos se entrelazan realmente y se convierten en uno, se han convertido en uno en los últimos 10 años, es lo que he encontrado mucho porque mi trabajo se dirigía en esta dirección. Pero un incidente tuvo lugar hace como 10, 11 años que realmente conjuntó todo esto. Les voy a mostrar un proyecto, y si quieren ustedes ver alguno de mis otros proyectos, solo cubriré uno aquí. Ustedes pueden entonces en Light Up Organization, pueden ustedes ver en mi sitio muchas de las demás cosas que tengo en línea, y reconozco algunos rostros de la presentación de ayer del teatro allá en el Alameda, el Observatorio Alameda. Si quisiera entonces empezar aquí. Aquí tenemos un mapa del aeropuerto de Detroit, y de hecho sucedió exactamente en este punto, aquí este puntito que pueden ver. Estaba regresando de una exhibición que estaba haciendo en Dakar, en Senegal, y de regreso, bueno, ustedes saben, pasa uno por migración ahí en Estados Unidos, el pasaporte y todo eso. Y en esta ocasión, bueno, yo entro y salgo de Estados Unidos todo el tiempo, pero en esta ocasión el tipo que es el que estaba haciendo el barrido del pasaporte se me detiene, ni siquiera me ve a mí, nada más se detiene. Estoy hablando en junio del 2002, cuando esto sucedió, el 19 de junio. Entonces me dijo, ¿por qué se está tomando tanto tiempo? ¿Por qué ni siquiera me está viendo? ¿Por qué está totalmente congelado este tipo frente a mí? Y unos momentos después, entonces me dice, sígame, por favor. Lo seguí. Y me fui caminando ahí por un pasillo, es como un enorme laberinto de espacio en todo este aeropuerto, ¿verdad? Y terminé en una instalación de detención del sistema migratorio estadounidense. Usualmente no sucede esto, ¿verdad? Me llevan hasta allá, en esta enorme sala,
con gente por todos lados, de todos los rincones del mundo, y estoy ahí sentada, digo, ¿qué estoy haciendo aquí? Entonces empecé a conversar con los guardias que están allí, y les dije, oigan, ¿ustedes saben qué estoy haciendo aquí? Ellos están tan confundidos como yo y me están viendo, ¿tú qué estás haciendo aquí? Tienes pasaporte estadounidense en tus manos, no estás esperando un intérprete, ¿verdad? Y por supuesto, bueno, pues es el tiempo también, digamos, se convierte en un elemento diferente en este tipo de situación. Como sabemos, se siente como un minuto, pero podría ser una hora, y lo que puede ser una hora se siente como si fueran 2 minutos. Entonces no me acuerdo realmente cuánto tiempo fue, pero unos minutos después este hombre en un traje oscuro llegó y me abordó y me dice, esperaba que tuvieras más edad, que fueras mayor de edad. Bueno, qué manera de saludarme, qué raro está esto, me dije. Bueno, ¿y en qué le puedo servir? Te he estado esperando. ¿Me podría usted explicar qué está sucediendo? Y su respuesta fue algo así como, usted tiene que darme a mí las explicaciones. Entonces, sigo sin saber qué está sucediendo. Entonces, bueno, me lleva así a una sala más pequeña, allá por atrás, y tenemos ahí un escritorio de forma L, allí con unas patas muy extrañas de cromo y todo así medio falso, medio. Entonces empiezo a ver un logotipo que está ahí en la pantalla, así como, y le digo, me dice, ¿dónde estuviste? Bueno, de ese vuelo que acaba de llegar de Ámsterdam, y antes de eso en Lisboa, y antes de eso, ¿dónde estuviste? Bueno, en la playa, en Portugal. Y antes de eso, ¿dónde estuviste? Bueno, fui a ver una exhibición en Alemania, documenta hace unos 10 años, sí. Y antes de eso fue a visitar mi universidad, que tiene un programa de verano en París. Él quiere escuchar todo. Si yo he estado en cuevas con tipos con una barba y con metralletas y con cabras y todo eso. No, yo estoy hablando de países occidentales, amigas. Se está frustrando cada vez más este tipo. No está oyéndolo, no está escuchando lo que quiere él escuchar, ¿verdad? Y luego, literalmente de la nada, me pregunta, el 12 de septiembre, ¿dónde estuviste? Como si yo me pudiera acordar. Casi ninguno de nosotros se acuerda. ¿Dónde? Si alguien te pregunta, sí, ¿dónde estuviste el 19 de marzo, donde fuera? No sé, bueno, pero afortunadamente tenía PDA. Esto es allá mucho antes de... yo tenía estas Rose Palm, ¿se acuerdan? 8585, ¿se acuerda aquellas que tenían pantallas a color? Sí, un PDA muy pequeño. Entonces, bueno, me empiezo a ver qué estaba yo haciendo el 12. Saco mi calendario y puedo ver aquí entre 10 y media. Entonces pagué la cuenta de un almacén que estaba yo usando por ahí, después con mis estudiantes, y luego de una clase después de 3 a 6, mi clase avanzada, y luego del 13 al 14, ustedes pueden ver aquí, el 15 fui a una fiesta en el Rime House en South Tampa. Entonces ahí como 6 meses de mi calendario estuve viendo, y yo creo que él no esperaba que yo tuviera un registro tan detallado, pero qué bueno que sí lo tenía, porque esto no podría haber terminado de manera muy diferente. Y cualquier persona que habla conmigo se da cuenta que yo no soy una amenaza de ningún tipo, ¿verdad? Este tipo también quiere asegurarse. Entonces me dice, bueno, esta unidad de almacén, esta bodega que usted tenía allí, ¿qué tiene ahí en esa bodega? ¿Qué guarda? Pues no sé, realmente la ropa de invierno que no uso en Florida porque hace mucho calor, ¿verdad? Y bueno, muebles que no caben en mi departamento, que es tan pequeño, ahí nada más chatarra y una serie de basura que tengo guardada, ¿verdad? Se ve muy, muy confundido. Me dice, ¿no hay explosivos? No, estoy seguro que no tengo explosivo, le digo. Y si los tuviera, ciertamente se lo hubiera dicho. Pero entonces me aclaró el tipo y me dice, hay un reporte, un informe que dice que un árabe había volado el 12 de septiembre, que estaba escondiendo explosivos en una bodega. Esta es mi bodeguita, este es mi almacén. Yo regresé a Tampa y también le saqué una foto, como pueden ver. Bueno, yo no soy árabe, eso no importaba, no estaba el 12, no había explosivos allí guardados. Entonces tenemos una cultura en Estados Unidos. Si ves algo, dices algo, incluso si solamente lo ves en tu cabeza, en tu cerebro, y no tiene sentido, pero esta idea de la paranoia, del temor, mezclado todo, digamos, con la ignorancia, ¿verdad? Entonces solamente me podría imaginar a las personas que estaban ahí. Bueno, ¿cómo se llamaba? ¿Qué dijiste? ¿Quién era? Sí, es uno de esos nombres árabes tan chistosos, ¿verdad? Musulmanes, si eres musulmán, debes ser árabe. Si eres árabe, entonces debes tener explosivos. Bueno, esta es la lógica, ¿verdad? Es la lógica que guía nuestro pensamiento.
entrenamiento. Entonces, bueno, eso suena realmente ridículo, pero realmente es la lógica de que hay la política exterior de Estados Unidos se basa principalmente en este tipo de ignorancia. Entonces, el tipo en el aeropuerto, bueno, ya tenía suficiente información, me dijo, bueno, voy a pasarle esto a los tipos locales para que hagan algo de seguimiento, y unas semanas después me llaman por teléfono. Entonces regreso a Tampa. Ahí es donde estaba viviendo en ese momento. Y me llama este hombre en mi oficina y me dice, bueno, quisiera hacerle una entrevista con usted. Esa es la palabra que usa la FBI, entrevista, lejos de ser una entrevista, ¿verdad? Pero dice, bueno, lo podemos encontrar en su trabajo, en su oficina, en su casa, en un lugar público, donde usted guste. Realmente ellos muy generosos. Yo le dije, bueno, yo también estoy abierto, ¿qué si yo voy a donde ustedes están? Yo voy a la oficina de ustedes, ¿qué le parece? Y dice, muy bien. Entonces, bueno, voy y ahí estaciono un camión que tenía yo ahí, un pick-up que tenía allí, le estaciono allí, entonces doy la vuelta y ahí estoy por esta esquina. Aquí tenemos el complejo de la oficina del FBI ahí, y aquí tenemos la foto. Bueno, durante mucho tiempo en Estados Unidos no se podían tomar fotos de edificios federales, pero gracias a Google ahora hay suficientes fotos de edificios federales en todo el país. Entonces ahí voy caminando, ¿verdad? Estoy como por este árbol ahí, hay un hombre que está aquí en la puerta paradito y hay una distancia como de 5 o 6 metros de distancia donde realmente no puedes tener una conversación, pero puedes ver todo en detalle lo que está haciendo. Y dice, espere. Y está hablando entonces dos celulares de un otro lado y no sé qué está haciendo realmente. Y después de unos minutos me dice, puede acercarse. Entonces me acerco, entro al edificio. Este edificio no es un guardia de seguridad típico, es de esos mariscales federales estadounidenses. Vemos estos tres tipos, ¿verdad? Y uno de ellos era así, un tipo grandotote, así como redondo, sin cuello, ¿no? Sí entienden lo que quiero decir, ¿verdad? Obviamente, bueno, pues muy rosa, muy rosa. El sol de Florida no trataba muy bien su piel. Entonces me empieza a gritar en árabe. Entonces él no habla árabe ni yo tampoco, ¿verdad? Entonces me empieza a gritar en árabe y digo, Dios mío, ni siquiera sé de qué me estás hablando. Y ni siquiera reconoce el hecho de que le estoy respondiendo en inglés y continúa gritándome en árabe. No tengo ni la menor idea. Le digo, bueno, sé que hablas inglés, lo que quieras saber, pregúntamelo y con gusto te lo diré. Bueno, el tipo del teléfono ya había terminado con ese circo y dice, muy bien, entonces vamos a subir, vamos al siguiente piso, y literalmente los siguientes 6 meses pasé cada momento de mi vida realmente tratando de comprobarles a estos tipos que no era terrorista. Todo tipo de preguntas. Entonces, en un momento, pues, bueno, algunas de las preguntas son realmente complicadas, algunas son súper sencillas. ¿Cómo te llamas? ¿Tu profesión? ¿Tu ocupación? ¿Dónde vives? Pero de vez en cuando lanzan una pregunta realmente complicada, como por ejemplo, ¿alguna vez has presenciado o participado en cualquier acto que puede ir en detrimento de los Estados Unidos, de una nación extranjera? Si uno no entiende el hecho de que se le están haciendo 4 preguntas y es cualquiera de las arriba mencionadas, pues ahí terminó uno, ¿verdad? Y unos meses antes estuve en Chiapas, había estado en Chiapas y los zapatistas muy visibles andaban por ahí por la calle en muchas partes del estado de Chiapas. Les expliqué, tan pronto como empecé a hablar, el agente del FBI me detiene y me dice, no nos interesan las poblaciones indígenas aquí. Entonces digo, muy bien, ok. Y bueno, ¿has presenciado alguna vez algo de Al Qaeda, alguien de Hezbollah y algo así? Me empiezan a hablar de todas estas cosas. No. Entonces, bueno, relativamente estoy muy enterada. El tipo conocía lo que estaba pasando a nivel mundial, decía cosas que yo no conocía, pero si ha presenciado actividad de Hezbollah, le dije sí, porque si viaja uno en algunos autobuses del Líbano, entonces el letrero de Hezbollah te da la bienvenida a X pueblo o a X ciudad. Es algo muy raro, pero así sucede. ¿Y qué estabas haciendo en ese autobús de Hezbollah? No, yo no era de Hezbollah, era un autobús que iba entre Beirut y Damasco. No, tú estabas en un autobús del Hezbollah. No, el autobús toma la autopista principal, no, pero tú pasaste por estos pueblitos y estos son del Hezbollah. Este tipo sabía los itinerarios del autobús, los conocía de memoria. Por allá, imagínense, entonces, no solo son físicamente imponentes y realmente le pueden a uno partir todo lo que se le pueda partir si no tenemos un tipo como Robocop que puede recordar cada pequeño detalle de todo. Algo muy aterrador realmente. Finalmente terminó todo esto 6 meses después de 9 polígrafos consecutivos. Ahí tienes todos los cables conectados, me están haciendo todo tipo de preguntas y al final dije, mira,
Mira, al final dijeron, no, está bien todo. Le decía, yo sé que todo está bien, es lo que estoy tratando de decirles durante todo este tiempo. Me dan una carta, por favor, diciendo que todo está bien, porque lo único que necesitamos es que el último tipo no reciba el último oficio y una vez va a empezar otra vez este circo. Imagínense ustedes tratar de obtener la carta. Usted no es culpable de algo que nunca ha hecho. Los sistemas judiciales no funcionan así. Entonces le dije, bueno, pues, ¿qué podría yo hacer? Bueno, si te metes en problemas, aquí es el teléfono. Si tienes problemas, llámanos y ya. Desde entonces llamo a mi gente del FBI, le digo exactamente a dónde voy a ir. No es que lo tuviera que hacer, yo decidía voluntariamente, yo les proporcionaba esta información a este agente. Es decir, a dónde vas, ya reconoces mi voz, teléfono, solamente en Caller ID. Bueno, ¿a dónde vas? Voy a París. Bueno, tu número de vuelo, Delta 147, que regreso por Atlanta, tal fecha, muy bien. Entonces las voy a pasar a los tipos de la localidad y unas semanas después, ¿a dónde vas ahora? Ahora voy a Seúl, en Corea, mi número de vuelo, mi itinerario de vuelo, etcétera. Y entonces las llamadas se convirtieron en emails y estos correos cada vez más largos, fotos, pequeños detalles, muchas ideas de dónde la persona debe viajar, muchos Camboya este mes, las playas están muy bellas este mes, la comida también muy rica, la gente es muy amigable, les gustan muy bien, les caen muy bien los estadounidenses. Ahora, detalles así. Entonces yo escribía miles y miles y miles de palabras, a veces correos electrónicos, la palabra que les manda y todo lo que están haciendo detalle por detalle. Entonces yo le mandaba toda esta información y siempre escribía gracias y vete sano y salvo. Muy bien, entonces bueno, le estoy contando, estoy compartiendo con este agente y lo único que me regresa son 4 palabras, una relación muy desequilibrada realmente. Son buenos escuchas, pero han estado ustedes en la situación, están compartiendo su corazón y le están diciendo a alguien todo y la persona nada más mueve la cabeza sin responder, responde pero realmente no responde. A nadie le gusta este tipo de situación. Entonces básicamente lo que hice después de decir, espérate, ¿por qué es tan especial este tipo? Este agente, ¿por qué es tan especial? Me pregunté. Entonces me puse a creer algo que se llamaría una app, pero esto es mucho antes de que la palabra app ya fuera tan común en nuestro lenguaje, ¿verdad? Y hace unos 10, 11 años, y entonces mi Nokia 6600 así de grandotote, ¿se acuerdan aquellos así como pequeños bloques que usted tenía que oprimir 5 veces para que apareciera una letra en la pantallita? Entonces escribí una app que básicamente se convirtió en un dispositivo de rastreo. Aquí lo van a ver ustedes, aquí me rastreaba todo el tiempo. Les voy a mostrar aquí la cosa real. Aquí tenemos básicamente lo que vemos. Vivo, esta es la imagen de donde estoy. Creo que algunos reconocen esto, ¿verdad? Y estoy en una ciudad, estos parecen montañas en la parte sur y luego podemos ir un poco, lo podemos ver aquí y luego pueden verlo acá. Estoy en la parte central, aquí hay un cuerpo acuático, otro cuerpo acuático acá y luego podemos entrar acá. Bueno, no es mucha cosa ahorita ver estas vistas aéreas, pues estamos tan acostumbrados, pero cuando empezamos este proyecto era muy raro verse uno mismo como un píxel. Allí en aquel tiempo uno tenía que abrir el mapa y ver todo el mapa y luego ubicarse uno mismo, encontrarse dentro de esa ubicación, dentro de esa geografía, pero ahora entonces sacamos este dispositivo mágico, lo sacamos de nuestro bolsillo, oprimimos un botón y nos convertimos en el centro de nuestros propios mapas. Realmente nos relacionamos con el mundo de manera muy diferente y pienso que este viraje, esta transformación cultural tan importante, tenemos nuestras geografías y ubicaciones personalizadas. Entonces cuando empecé, pero déjenme mostrarles una vez más qué hice. Entonces aquí este tipo que quería conocer todos los detalles, yo le contaba todo. Entonces aquí vemos, yo le hacía un recuento total de todo lo que hacía. Aquí pueden ustedes ver aquí, West 362 de San Francisco a Minneapolis, en Northwest. Ustedes pueden ver el vuelo, miles y miles de fotos que tomaba y se los mandaba a la FBI. Actualmente más de 60,000 imágenes, porque ellos necesitan saber. A mí me encanta compartir, ellos quieren saber, yo les informo, ¿verdad? Y realmente creo que compartir es preocuparse, ¿verdad? Aquí el 20 de julio, esto es lo que comí, imagínense usted, en un pueblito de Zimbabue, y luego el 26 de diciembre aquí, esta comida maravillosa en Indonesia, el 28 de diciembre, aquí este chamorro, como soy tan buen musulmán,
en Berlín y luego el 29 de diciembre estoy en Yakarta, que también, bueno, ¿cómo? ¿Qué sentido tiene? ¿Cómo voy de Berlín y luego de Indonesia a Berlín y luego regreso a Indonesia, verdad? Todo solamente en 3 días. La cuestión es que no se puede, físicamente uno no puede hacer esto, pero lo que estoy haciendo es que son años diferentes. Les estoy dando todos estos datos. Ustedes como espectadores tienen ustedes que tomar el papel de la gente y pueden hacer referencias cruzadas con esa base de datos, con esa otra base de datos. Entonces, ¿qué más? También mis registros bancarios, mis récords bancarios, aquí están, los pueden ver, son públicos. Veamos, aquí gasté $13.14 en una gasolinera en Mobile, Alabama, el 8 de marzo, y luego aquí luego me fui a diferentes, luego hasta Birmingham, voy hacia el este, estoy viajando hacia el este y luego estoy en Birmingham, Salt Lake City, en Utah. ¿Cómo? Sí, es que volé de Birmingham a Utah. Sí, y ese es un vuelo entre estos 2 días, aquí luego regreso a Salt Lake City y luego regreso a Tennessee. Entonces ustedes pueden ver exactamente lo que está sucediendo, Alabama y luego al norte. Es algo así como, digamos, una vigilancia financiera, realmente lo estoy abriendo, realmente lo que está sucediendo en este caso es que les estoy contando a ustedes dos, pero a la vez también no les estoy diciendo nada. Y son partecitas, ¿verdad? Estoy como dándole vida a estos ciclos de vida, es decir, cada parte de mi vida, yo entonces le voy dando los tiempos, entonces la FBI realmente necesita conocer mi negocio, entonces les estoy mostrando todo tipo de cosas. Aquí es en San Sebastián, en España, aquí tenemos en Cape Town en Sudáfrica, y aquí anatómica correcta, y aquí la posición y esto lo he estado viendo unos 10 años y no sé qué es lo que no debo hacer, no puedo entender qué quiere decir esto, y a todo el mundo le pregunta, son muy inteligentes allá, pero nadie me responde, nadie me explica, debo no hacer algo, pero no sé exactamente qué es lo que no debo hacer, para serles franco, y lo tenemos aquí, todos estos pequeños detalles, ¿verdad? Así unas fotos, este es el museo en Filadelfia, y realmente lo que ha sucedido es que prestar las formas más sencillas, los principios más sencillos de la economía. La razón por la que los datos del FBI tienen valor, porque valen algo, es porque son los únicos que tienen esa información. Al abrirla yo de esta manera y al estar inundando el mercado y estar colocando toda mi información, entonces eso devalúa la moneda, la corriente del FBI. Obviamente me doy cuenta que esto es meramente simbólico, pero si todo el mundo hiciera esto, entonces causaría un colapso en el sistema de inteligencia. Sí, tendríamos que reconstruirlo de cero. Entonces pienso que una de las cosas que debemos recordar es, en este caso, yo controlo mis datos, yo he creado este cuerpo de datos fuera de esto, y cada partecita de esto, cuando las personas, empecé este proyecto, las personas dijeron, estás loco, ¿para qué le vas a contar a todo el mundo todo? Pero en el último par de años, por ejemplo, Facebook ahora tiene más de 1,000 millones de personas, es uno de cada 7 en el mundo usan Facebook, y si lo comparamos con cuántas personas tienen acceso a agua limpia, electricidad confiable, bueno, es aterrorizante pensar la escala en que las personas están compartiendo cada parte de información de su vida. Entonces pienso que en un mundo de nuestros cuerpos de datos y nuestra información se convierte en algo más prevalente, y estamos creando estos cuerpos de datos y estamos interactuando más con los datos del otro en vez de con nosotros mismos directamente, este conjunto de datos entonces es cada vez más importante. Para concluir, es muy importante entonces estar en control de nuestros propios datos, y puesto que si no nos definimos, nos autodefinimos, alguien más nos va a definir a nosotros, y casi siempre va a ser una definición equivocada. Gracias. Muchas gracias, Hassan. Voy a cambiar a España. Ha sido bastante interesante ver cómo estas 3 perspectivas al menos nos muestran una cosa muy interesante. Yo creo que una de las preguntas que hay detrás de estos cuestionamientos es ¿quién o qué nos define y qué somos en base a quién y qué nos está definiendo todo el tiempo? En este caso se nos presentaron ejemplos de luz, de píxeles y de bacterias, que son elementos externos al cuerpo biológico al que estamos acostumbrados a vivir, para pensar que somos entidades complejas, mucho más complejas de lo que hemos querido admitir.